Octavo punto, que son gráficos de tendencias y tablas. Bueno, inicialmente, ¿qué va a hacer esto? Que no debemos poner más de 9 variables en una sola gráfica. También que debemos diferenciar los datos con diferentes colores y tipos de línea. Debemos asegurarnos que los rangos del gráfico sean adecuados para la operación. Mostrar el mínimo y máximo para cada variable. Incrementar las escalas de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Usar una rejilla tenue, que es un grid, para ayudar al operador así a tener una mejor visibilidad y diferenciar los procesos. También tenemos que la división de la rejilla deben ser comunes, tales como 1, 2, 5 o 10 unidades. Vamos a permitir al operador visualizar lo que son los valores numéricos de los datos en el tiempo que se esté dando esto. Y por último vamos a tener que etiquetar los ejes y puntos graficados. También permitir al operador cambiar el tamaño de la ventana en el tiempo y la fecha de inicio. Y permitir al operador quitar temporalmente algunas variables de la tendencia. Es así como nosotros tenemos nuestra gráfica. Entonces dividimos en nuestra parte izquierda, central y derecha. En la parte izquierda tenemos nuestro rango aquí de un identificador. Tenemos los colores de activación, tenemos nosotros el porcentaje a la cual está funcionando todo esto. Y nuestra gráfica en sí, que es nuestro histórico. En la parte derecha tenemos todos los detalles que asegura a esta HMI. Noveno punto son los comandos e ingreso de datos, en donde inicialmente tenemos que tener los comandos de arranque y paro. Estos son tanto de áreas completas como de equipos individuales. También una confirmación de las alarmas, lo que son los ACK. También la selección excluyente de una opción, que es una sola entre varias opciones. También está la de selección múltiple, que es la no excluyente, en donde vamos a tener más de una entre varias opciones. Y la selección simple, en donde vamos a tener que aceptar o no una opción. Directrices para los comandos e ingreso de datos. Primer punto, debemos tener que los comandos deben ser claramente visibles para el operador. Igualmente los comandos deben estar claramente etiquetados. El área de acción sobre el comando debe ser suficientemente grande como para que sea fácilmente operado. También los diferentes tipos de comandos deben representarse siempre con los mismos colores de botones para que el operador los identifique rápidamente. También el operador debe ser retroalimentado inmediatamente del resultado de su acción. Los comandos cualitativamente similares deben dar retroalimentación similar y los comandos que activan una acción crítica o de riesgo deben estar claramente etiquetadas y no deben estar cerca de comandos de uso frecuente. Es así que nosotros tenemos en esta pantalla nuestros comandos. Por ejemplo, este inicial, que es arranque, que es la descripción, es un comando de arranque. Retroalimentación, cambio de color del botón y o texto. Es muy importante para indicar el estado de este mismo. Igualmente tenemos el segundo, que es de paro, que es un comando de paro, y su retroalimentación es cambio de color del botón o del texto. Y así tenemos para alarmas y selecciones independientes o excluyentes, las cuales su visibilidad irá cambiando. También tenemos nuestra pantalla en donde ubicado todo esto. Inicialmente tenemos el título, alarma sinóptico, mímico del proceso, entrada de comandos y datos. Igualmente nuestros históricos, menús, fechas y logotipos. Y así tenemos nuestros ejemplos de las diversas posibilidades de entradas, como mencionábamos. Aquí se muestran las diversas posibilidades de entradas para una escala mediante un InTouch, donde tenemos nuestro textbox, un latebox, checkbox, un combo box y un radio button group. Estos son métodos de entrada para lo que son un HMI. Y por último, lo que son las alarmas. Aquí en las alarmas que vamos a tener, las vamos a dividir en tres grupos: las críticas, las cuales amenazan la seguridad de la planta y o pueden implicar la detención de toda la producción. Segundo punto están las advertencias, las cuales se pueden convertir potencialmente en situaciones críticas después de un tiempo si el evento que originó la advertencia continúa empeorando el estado del equipo. Aquí se puede considerar también una advertencia cuando se presenta una situación que afecta negativamente la conducción óptima de la planta. Y por último está la alarma de mensaje,
que son eventos que conviene transmitir al operador, pero no representan una amenaza en sí a la conducción del equipo, o a la producción, o a la seguridad de la planta. En sí, estos son los tres tipos de alarmas. Directrices de alarmas, que son: los mensajes y alarmas deben ser congruentes con los estándares de color, fuentes, texto, tamaño, espaciamiento y alineamiento predefinidos. Todo esto tiene relación y todo esto debe aplicarse tanto en uno como otro punto. También se debe evitar el exceso de alarmas y mensajes superfluos al operador, poner lo específico y necesario. En cambio, para constatar el reconocimiento de la situación, el operario debe validar las alarmas críticas, son nuestros ACKs. El código de colores de alarma debe complementarse con otros elementos como un icono, la visibilidad del texto, su posición en la pantalla o un sonido, los cuales me permitan entender de mejor manera que algo está sucediendo. También está la ventana o zonas de alarmas, la cual debe ser distinguible por el operador y debe estar preferentemente siempre presente y visible. Un factor muy importante para una alarma. Bueno, en caso de que no pueda estar fija siempre, se debe poder acceder de manera inmediata o mostrarse automáticamente al presentarse una nueva alarma. Y por último, que los mensajes en cambio no deben ser mostrados todo el tiempo, pero se debe poder acceder a ellos fácilmente. Y así tenemos aquí en nuestra pantalla lo que es un display de las alarmas en un sistema SCADA InTouch. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestra fecha, el tiempo y la alarma que se suscitó en esta, si es alta, 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 baja o baja, baja. Aquí también tenemos un ejemplo de una ventana emergente en donde se puede configurar los límites de las alarmas asociadas a lo que es una variable tipo SCADA en InTouch. Bueno, una vez terminado lo que son los 10 puntos de análisis de la guía JEDIS para realizar una interfaz HMI correctamente, vamos a proceder con un método de lo que es la evaluación de la interfaz. ¿De qué consiste este método de evaluación? Bueno, aquí vamos a ver donde los 10 indicadores pueden agruparse en una tabla de forma que el operario encargado de aplicar la guía JEDIS pueda medir cada uno de ellos para obtener un índice global. Es decir, vamos a calificar cada uno de estos 10 puntos analizados en base a una serie de parámetros que vamos a decir. ¿Qué parámetros son estos? Son la medida del indicador. Medida del indicador, ¿qué me provee esto? Donde cada subindicador que se evalúa es del 1 a 5 y este se promedia así y se saca una medida del indicador, igualmente va a ser entre 1 y 5. Y la medida de evaluación global, la cual de igual manera es del 1, calificada del 1 a 5 y estas son en base a las medidas del indicador anteriormente escritas. Bueno, ahora vamos a acceder a lo que es nuestra tabla. Entonces tenemos nuestra tabla aquí. Hemos elaborado una tabla, de interfase para la evaluación de interfaces HMI mediante macros. Entonces aquí tenemos nuestra parte de elementos, nuestra parte de evaluación y comentarios. En elementos vamos a tener cada uno de los 10 puntos que se analizó para la guía JEDIS. En evaluación, como analizamos previamente, tenemos la evaluación en sí de lo que es cada uno de los puntos y los subíndices estos analizados. Y en la parte de comentarios nosotros vamos a calificar en base a cada uno de estos puntos analizados, vamos a analizar qué comentarios o qué detalles se tuvo ahí presente, si se empezó a modificar algo, si faltó algo, si estuvo perfectamente delineado. Y en la parte final tenemos nuestra evaluación global, en donde 1 sobre 5 va a ser nuestra calificación así. Inicialmente todo está dado con valores de 0 y vamos a analizar esto entonces. Por ejemplo, tenemos arquitectura, que corresponde a la arquitectura, tenemos la correspondencia con la planta y el número de capas que esta tiene. Entonces en base a esto nosotros calificamos. Por decir, aquí vamos a poner un valor de 5 que sacó y un valor de 4. Entonces nuestra evaluación promedio es de 4.5. En la parte de distribución, que viene la consistencia, densidad, simetría y balance. También tenemos el flujo del proceso. Vamos a considerar una pantalla que tenga esto 1, 2, 3 y 5. Tenemos nuestro promedio, navegación igualmente. Vamos a tener la correspondencia con cada arquitectura, accesibilidad a esta y la consistencia en sí. Todo esto es en base a la navegación.
Igual por poner vamos a hacer unos valores, pero al azar. Uso del color. En el uso del color vamos a ver nuestra HMI que tal estaba su visibilidad, si estuvo buena o no aceptable. Por ejemplo, vamos con el número 4 en contraste de fondo, y así vamos a dar valores aleatorios. Todo esto son puntos de análisis que nosotros debemos tener en cuenta al momento de realizar o calificar lo que es una guía JEDIS. Entonces así nosotros calificamos. No se olviden, es solo la calificación del 1 al 5. Y así pasamos ahora a la tabla de símbolos y representación de equipos, en donde nosotros ya vamos sacando nuestros parámetros, donde ahora estamos en valores de proceso. Igual en valores de proceso, qué tal está su visibilidad, su ubicación, su distribución dentro del HMI, lo que son la agrupación de los datos y lo que es su consistencia. Tablas y grupos de tendencia, su formato, qué tal estaba elaborado, su visibilidad, su ubicación dentro del HMI, su agrupación de cada uno de los elementos, flexibilidad de configuración de tendencias y la consistencia en sí del sistema. Los comandos de ingreso de datos, igualmente su visibilidad muy importante, maniobrabilidad de la ventana, su retroalimentación como vimos y la consistencia. Y por último las alarmas, la visibilidad de la ventana de alarmas, qué tal era, si era visible o no, accesibilidad a la ventana, la ubicación de las ventanas de alarmas, lo que está la información de texto, lo que está una visibilidad, lo que está la facilidad de reconocimiento y su consistencia en general en sí. Entonces aquí en cada uno de estos puntos nosotros tenemos nuestra evaluación en sí en base a esto, y en base a cada uno de los puntos como son los valores, tablas, comandos y alarmas, también tenemos nuestra evaluación global y tenemos nuestro promedio. En sí, con estos valores nuestra HMI se llevaría, en base a la calificación JEDIS, una calificación de 3.078. Estas calificaciones lo que es nos permite a nosotros obtener una visión general en sí de lo que es una HMI en frente a otra HMI. Eso ha sido todo, muchas gracias, espero les haya gustado.